Toda una vida bajo los focos, pero hay verdades que Pietro nunca se ha atrevido a contar. Hasta ahora, tras años de silencio, por fin admite su matrimonio con Isabel Martín, la mujer que ha estado a su lado durante tantos años. Fue un auténtico infierno oculto tras sonrisas en la alfombra roja. Bienvenidos a nuestro canal donde les traemos las historias más sinceras, secretos inéditos y confesiones que sacudieron el mundo del arte. La cámara se enciende lentamente y nos acerca al rostro de Pietro. Ya no es el hombre imponente y seguro que solía aparecer en alfombras rojas o escenarios brillantes. Su mirada está cargada de cansancio, pero sobre todo de una necesidad profunda, la de hablar, la de confesar lo que durante años se había guardado bajo llave. Ya no puedo seguir callando. Empieza con una voz temblorosa pero firme, consciente de que sus palabras resonarán más allá de las paredes de su casa. Mi matrimonio con Isabel Martín fue un infierno del que nunca supe escapar. Hoy por primera vez quiero contar mi verdad. Ese instante marca un antes y un después. Durante años Pietro fue visto como el esposo ejemplar, el hombre exitoso que lo tenía todo: fama, prestigio y una familia aparentemente estable. Pero lo que estaba detrás de las sonrisas en las fotos, de los abrazos en público, era un mar de discusiones, silencios helados y heridas que nunca cicatrizaban. Con la voz entrecortada admite que hubo noches interminables en las que los gritos reemplazaron las palabras de amor, que los reproches se convirtieron en rutina y que el miedo a enfrentar la verdad lo llevó a construir una fachada perfecta. Yo mismo ayudé a levantar ese muro de mentiras, dice, porque me aterraba que el mundo descubriera que mi vida personal era todo lo contrario a lo que mostraba en escena. Mientras narra los recuerdos, parece empezar en su pecho. Habla de la presión constante de mantener una imagen impecable, de los viajes interminables que lo alejaban de Isabel, y de cómo el cariño se fue transformando en resentimiento. Lo peor de todo, confiesa, es que me acostumbré a vivir en esa oscuridad como si fuera normal. Pero no lo era. Isabel y yo nos perdimos en un laberinto sin salida, y cada intento de acercarnos terminaba en más dolor. Pietro reconoce también su parte de culpa, su carácter impulsivo, sus arranques de ira, sus ausencias emocionales. No fui el hombre que ella necesitaba, admite con franqueza. Y aunque Isabel no está frente a las cámaras para dar su versión, el relato de Pietro deja entrever que ambos fueron prisioneros de una relación marcada por el desgaste y el silencio. El momento más impactante llega cuando Pietro, mirando directamente al objetivo, declara: no quiero seguir escondiéndome detrás de una sonrisa falsa. Mi matrimonio fue un campo de batalla y yo mismo contribuí a las heridas. Hoy lo digo porque necesito liberarme, porque sé que muchas personas allá afuera también viven algo parecido y creen que están solos. No lo están. La confesión cae como un jarro de agua fría para sus seguidores. La figura intocable del artista se convierte en un hombre vulnerable dispuesto a desnudar su alma frente a millones. Y aunque sabe que habrá críticas, juicios y miradas inquisitivas, la paz que siente al pronunciar estas palabras es más fuerte que el miedo. Esta es mi verdad, concluye con un suspiro largo. Y aunque duela, prefiero vivir con ella que seguir atrapado en la mentira. El silencio que sigue es tan elocuente como sus confesiones. Pietro ha abierto la puerta de un pasado tormentoso y ya nada volverá a ser igual. La historia de Pietro no puede entenderse sin recordar el brillo que lo acompañó durante décadas. Fue un hombre admirado, rodeado de luces, cámaras y aplausos. Los escenarios se convertían en su refugio, un espacio donde las notas musicales y los reflectores hacían olvidar, aunque solo por unas horas, las sombras que lo esperaban en casa. En cada entrevista su sonrisa era impecable. Al lado de Isabel Martín aparecía como la pareja perfecta, la representación de la estabilidad y la complicidad. Siempre nos decían que éramos un ejemplo, confiesa ahora con cierta ironía. Y yo asentía mientras por dentro me iba consumiendo poco a poco. El público veía solo la superficie: viajes glamorosos, cenas elegantes, alfombras rojas. Pero lo que quedaba fuera de los flashes era un abismo creciente entre los dos. Pietro recuerda cómo después de cada gala, Isabel apenas le dirigía unas palabras en el coche de regreso. El silencio era tan espeso que dolía más que cualquier grito. La prensa no hacía más que alimentar esa fachada.
Las revistas publicaban titulares como El matrimonio perfecto del año, y los fans replicaban imágenes de abrazos que en realidad estaban vacíos. Cada foto juntos era una actuación, admite Pietro con un tono amargo. Yo sabía que esa sonrisa no me pertenecía, que era prestada, que escondía un corazón cansado. Con cada éxito profesional, la distancia emocional se hacía más profunda. Isabel, acostumbrada a verlo partir en giras interminables, comenzó a sentir que su vida estaba marcada por la soledad. Y Pietro, sumergido en el vértigo de la fama, encontraba más fácil huir hacia los aplausos que enfrentar las heridas en su hogar. El artista reconoce que ambos aprendieron a sobrevivir bajo ese manto de apariencias. Era más sencillo engañar al mundo que aceptar la verdad en privado, relata con un dejo de tristeza. Los amigos cercanos sospechaban, pero nadie se atrevía a preguntar. Todo parecía demasiado perfecto para romperse. Y así, durante años, el brillo del espectáculo se convirtió en una cortina pesada que ocultaba la verdad, un matrimonio desgastado, lleno de resentimientos acumulados y sueños rotos. Yo me convertí en mi propio personaje, dice Pietro. Uno que sonreía al público, pero que en casa se iba apagando día tras día. Este capítulo deja al descubierto la paradoja cruel. Mientras más crecía su fama, más se derrumbaba su vida personal. Y la pregunta inevitable empieza a rondar en la mente del espectador. ¿Cómo un hombre que lo tenía todo a los ojos del mundo podía sentirse tan vacío por dentro? Detrás de cada sonrisa pública había cicatrices que nadie veía. Pietro recuerda cómo poco a poco su matrimonio con Isabel Martín dejó de ser un refugio y se transformó en un campo de batalla silencioso. No eran discusiones espectaculares con gritos o portazos. Era algo más cruel, el frío de la indiferencia, el veneno del silencio prolongado. Yo llegaba a casa después de conciertos multitudinarios, con miles de personas gritándome ¡Bravo! Y al abrir la puerta lo único que encontraba era una mirada distante, cuenta Pietro. Ese contraste era devastador. Pasaba de sentirme un ídolo en el escenario a un extraño en mi propia casa. Con el tiempo comenzaron a acumularse pequeñas fracturas que nunca se repararon. Isabel reprochaba sus ausencias, los compromisos interminables, y el hecho de que siempre pareciera darle prioridad a la música por encima de la familia. Pietro, por su parte, sentía que Isabel no entendía el peso de su carrera, ni la presión constante de estar siempre en la cima. Al principio esas diferencias parecían simples roces, pero pronto se transformaron en heridas abiertas. Las comidas en silencio, los viajes separados, las celebraciones donde las sonrisas eran forzadas. Éramos dos personas compartiendo un techo, pero viviendo en mundos paralelos, confiesa con un hilo de voz. En medio de esa distancia aparecieron rumores que solo agravaron el dolor. La prensa comenzó a especular sobre supuestas infidelidades, y aunque muchas de esas historias eran inventadas, sembraron desconfianza entre ellos. Pietro admite que hubo tentaciones, noches de soledad en hoteles lejanos, donde bastaba una mirada para sentirse acompañado. Pero también asegura que la mayor traición no fue física, sino emocional. Nos dejamos de elegir día tras día, y eso es peor que cualquier aventura pasajera. El desgaste emocional tuvo consecuencias profundas en su salud. Pietro comenzó a sufrir de insomnio, ansiedad y episodios de depresión que ocultaba tras su imagen de hombre fuerte. Isabel, por su parte, se refugió en amistades y en un círculo social que poco tenía que ver con la vida artística de su esposo. Esa desconexión los separó aún más, hasta el punto de que apenas compartían palabras más allá de lo necesario. El artista revela que hubo momentos de auténtico dolor físico, donde la tensión se traducía en enfermedades, en cansancio extremo, en un corazón que parecía latir más por inercia que por ilusión. Llegué a un punto en el que no reconocía mi propio reflejo en el espejo. Sonreía para los demás, pero por dentro estaba roto. Lo más desgarrador, sin embargo, era la sensación de estar atrapado. El miedo al qué dirán, a defraudar a sus seguidores, a derrumbar la imagen de matrimonio perfecto que tanto habían vendido, lo mantenía en una cárcel invisible. Me sentía prisionero de una historia que ya no me pertenecía, pero que no sabía cómo terminar sin destruirme a mí mismo.
Este capítulo revela que la verdadera tragedia de Pietro no fue solo vivir en un matrimonio lleno de conflictos, sino tener que ocultarlo bajo un disfraz constante. La represión de sus emociones lo convirtió en un hombre que sufría en silencio, incapaz de pedir ayuda, hasta que finalmente las heridas acumuladas se hicieron demasiado profundas como para ignorarlas. Las peores cicatrices no son las que sangran, concluye con voz quebrada, sino las que se quedan dentro recordándote cada día que sobreviviste, pero nunca viviste de verdad. El momento de la verdad no llegó con un estallido de ira, ni con un portazo definitivo, sino con un susurro cansado en medio de la madrugada. Pietro recuerda cómo esa noche, sentado en el sillón del salón con las luces apagadas y una copa de vino olvidada en la mesa, escuchó a Isabel pronunciar las palabras que durante años habían flotado en silencio entre ellos. Ya no somos felices. Esas 4 palabras fueron un puñal que atravesó todas las excusas, todas las máscaras. Por primera vez en mucho tiempo, se miraron sin disfraces. Pietro confiesa que su primera reacción fue la negación. No digas eso. Hemos construido demasiado juntos. No podemos acabar así. Pero en el fondo sabía que Isabel solo estaba dando voz a una verdad que él mismo había callado durante demasiado tiempo. El artista recuerda cómo la conversación que siguió fue larga, dolorosa y llena de lágrimas contenidas. No se gritaron, no hubo reproches desbordados, solo una calma extraña que a veces es más aterradora que la tormenta. Isabel habló de sus miedos, de sus soledades, de la sensación de estar casada con un hombre que pertenecía más al escenario que a ella. Pietro, con el corazón en la mano, admitió que la música siempre había sido su refugio, y que sin darse cuenta, la había convertido en su amante más fiel. Ese fue el instante en que entendió que no había vuelta atrás. Era como ver cómo se apaga una llama que intenta soplar para revivir, pero ya no queda oxígeno. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y tormento. Alivio por haber roto la cárcel del silencio, tormento por tener que enfrentar la realidad de un matrimonio que llegaba a su fin. Pietro describe cómo cada rincón de la casa se convirtió en un recordatorio, la mesa donde antes celebraban cumpleaños, la cama donde ahora dormían de espaldas, las fotos enmarcadas que parecían observarlos con reproche. El momento más duro fue hablar de separación pública. Pietro temía el juicio de la prensa, los titulares crueles, los rumores sin piedad. Isabel, en cambio, parecía más serena, como alguien que ya había hecho las paces con su decisión mucho antes. Me di cuenta de que mientras yo seguía aferrado a una imagen, ella ya había aprendido a soltar. En esa etapa también surgieron confesiones que nunca se habían atrevido a hacer. Isabel admitió haber sentido la tentación de buscar consuelo en otras personas, aunque nunca lo concretó. Pietro confesó su vacío existencial, sus noches de soledad, en hoteles donde el aplauso del público no lograba llenar el silencio del corazón. Ambos lloraron no solo por lo que habían perdido, sino por lo que nunca llegaron a ser juntos. Lo más revelador, sin embargo, fue cuando Pietro aceptó mirarse al espejo sin miedo. Reconoció que su obsesión con la perfección había destruido la autenticidad de su relación. Quería ser el esposo perfecto, el artista perfecto, el hombre sin fisuras. Pero en esa búsqueda me olvidé de ser humano. Y un matrimonio necesita humanidad, no máscaras. Ese fue el verdadero punto de quiebre, no el fin del amor, sino la aceptación de que el amor tal como lo habían conocido ya no existía. El cantante describe cómo después de esa noche comenzó a escribir canciones que jamás publicó, letras llenas de dolor y esperanza donde por primera vez hablaba sin metáforas, sin adornos. Era mi manera de sobrevivir, de transformar la herida en música. Ese momento de la verdad no solo significó el fin de su matrimonio con Isabel Martín, sino el inicio de un proceso de renacimiento. Porque en el fondo, reconocer la verdad, aunque duela, siempre es el primer paso para recuperar la libertad. Comprendí que a veces amar también significa dejar ir, concluye Pietro. Y esa fue la lección más dura de mi vida. La vida después de Isabel no fue un borrón y cuenta nueva, sino una reconstrucción lenta, a veces dolorosa, pero también profundamente reveladora.
Pietro recuerda los primeros días tras la separación como un laberinto de emociones contradictorias, la sensación de vacío al despertar, solo el silencio pesado de la casa que antes estaba llena de voces, pero también un extraño alivio al no tener que fingir más. Durante semanas, evitó los lugares que solían compartir. No podía pasar por el café de la esquina donde Isabel pedía siempre el mismo té, ni escuchar las canciones que ambos bailaban en la cocina. Pero poco a poco comprendió que huir no era la solución. Si quería seguir adelante debía aprender a convivir con los recuerdos sin que me destruyeran. Ese fue el inicio de un viaje interior. Pietro se refugió en la escritura llenando páginas con reflexiones sobre lo vivido, sobre lo que significa realmente amar y lo que significa perder. Esos escritos se transformaron en letras de canciones que aún guarda en un cajón himnos de resiliencia, que quizá algún día verá el público, pero que por ahora son solo su forma de sanar. Con el tiempo comenzó a redescubrirse. Se reencontró con amigos a los que había dejado de ver. Retomó pasatiempos olvidados y se permitió por primera vez en años viajar sin una agenda de conciertos solo por el placer de descubrir nuevos lugares. Era como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo, confiesa. La música que durante años había sido motivo de disputa en su matrimonio, se convirtió ahora en un bálsamo. En el escenario ya no sentía la presión de demostrar nada a nadie, sino la libertad de cantar desde la verdad de sus cicatrices. Los aplausos del público se sentían diferentes, menos como una exigencia, más como un abrazo. En una de esas giras íntimas en teatros pequeños, Pietro comenzó a hablar abiertamente de su historia. No con resentimiento, sino con la serenidad de alguien que ha sobrevivido a la tormenta. Descubrí que mis heridas no eran solo mías. El público se veía reflejado en ellas. Y entonces entendí que mi dolor podía transformarse en compañía para otros. No todo fue fácil. Hubo noches en las que la soledad lo golpeaba con fuerza, recordándole las caricias perdidas, los planes inconclusos, el futuro que nunca llegó. Pero en esas mismas noches, también comprendió que la soledad no es enemiga sino maestra. Me enseñó a escucharme, a no tener miedo de estar conmigo mismo. Con el tiempo también llegó la posibilidad de un nuevo amor. No fue inmediato ni buscado. Apareció de manera inesperada en una conversación casual, en una mirada cómplice. Pietro insiste en que no se trata de reemplazar a Isabel porque el amor verdadero nunca se reemplaza, se transforma. Aprendí que se puede amar de nuevo, pero desde otro lugar, con más conciencia, con menos máscaras. Hoy mirando hacia atrás, Pietro no niega su pasado. No reniega de los años compartidos con Isabel, porque entiende que incluso en medio del dolor, hubo momentos de ternura que marcaron su vida para siempre. Pero también sabe que quedarse anclado en la nostalgia sería una condena. El camino hacia adelante no es olvidar, sino integrar. Isabel fue parte de mi historia, pero no define mi futuro. Ese futuro lo imagina lleno de música honesta, de proyectos que nacen del corazón y no de la apariencia. Sueña con escribir un libro donde combine su historia personal con las canciones que compuso en los momentos más oscuros, un testimonio de que siempre hay luz al final del túnel. Pietro concluye con una reflexión que resume su viaje. Amar duele perder, destruye, pero renacer es posible. El matrimonio con Isabel me enseñó lo frágil que somos, pero también lo fuertes que podemos ser cuando aceptamos la verdad. Hoy no vivo para demostrar nada a nadie, vivo para ser fiel a mí mismo. Y esa quizás sea la forma más auténtica de amor. La confesión de Pietro no es solo una historia de un hombre roto que encontró la manera de levantarse. Es también un espejo en el que muchos de nosotros podemos ver reflejadas nuestras propias batallas, matrimonios que no funcionaron, sueños que se quebraron, silencios que pesaron demasiado. Él nos demuestra que incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay un camino hacia adelante, que la vida después de un adiós no se termina, sino que apenas comienza de otra manera. Su valentía al desnudar su verdad nos recuerda que callar nunca sana, pero compartir puede liberar. Quizá tú también hayas sentido alguna vez el peso de un amor que se desmorona, el eco de una promesa que ya no pudo cumplirse. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese dolor?
Pietro eligió transformarlo en música en palabras, en un nuevo sentido de vida. Y esa elección está abierta para todos. Así que, antes de cerrar este video, te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has callado lo que realmente sentías por miedo, por vergüenza o por costumbre? Tal vez hoy sea el momento de liberarte, de atreverte a ser fiel a ti mismo como lo hizo él. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos en este viaje suscribiéndote al canal, dejando tu comentario o compartiéndola con alguien que lo necesite. Porque aquí cada historia contada no es un final, sino un puente hacia nuevas oportunidades de sanar y de comenzar otra vez. Recuerda, el silencio puede estadenar, pero la verdad siempre libera. Cuando Pietro decidió finalmente hablar, no lo hizo desde el rencor, sino desde una necesidad profunda de limpiar el alma. Durante décadas había sido conocido como un hombre fuerte, un artista de voz poderosa y presencia imponente, pero detrás de esa fachada se escondía un hombre vulnerable, atrapado en una relación que poco a poco lo había ido desgastando. En entrevistas recientes, Pietro confesó que al principio todo con Isabel Martín fue como un sueño. Había pasión, proyectos compartidos y una admiración mutua que parecía inquebrantable. Creí que ella era la mujer con la que envejecería, dijo con la voz entrecortada. Sin embargo, con el paso de los años, las grietas comenzaron a abrirse. La convivencia se convirtió en una lucha constante. Reproches, silencios prolongados y una sensación de vivir bajo un mismo techo, pero en mundos completamente distintos. Lo que más le dolía no era la separación en sí, sino el silencio que se acumulaba entre ambos. Isabel y él dejaron de hablar de lo importante, de lo esencial, y en esa ausencia de diálogo nació lo que él llama el verdadero infierno del matrimonio, la indiferencia. No hay nada más doloroso que sentirse invisible en la vida de quien prometió amarte, confesó. Aún así, Pietro no buscó culpar exclusivamente a Isabel. Con humildad reconoció que también cometió errores, largas ausencias por su carrera, un carácter orgulloso que le impedía pedir ayuda y la incapacidad de mostrar su vulnerabilidad cuando más lo necesitaba. Esa autocrítica lo llevó a comprender que las relaciones no se destruyen de un día para otro, sino que se van apagando lentamente como una vela que se consume sin que nadie se dé cuenta. Lo que sorprendió a muchos fue cuando reveló cómo la música se convirtió en su refugio. En las noches más difíciles, cuando los gritos y las lágrimas llenaban la casa, Pietro se refugiaba en su piano componiendo melodías que nunca mostró a nadie. Algunas de esas piezas, según contó, serán parte de su próximo disco, un trabajo íntimo que él describe como la banda sonora de mi supervivencia. La confesión pública de Pietro también generó un debate en torno a la figura de Isabel. Algunos la criticaron duramente, otros la defendieron señalando que no es fácil convivir con un hombre tan apasionado y absorbido por el arte. Ella, por su parte, respondió con un breve comunicado. No niego nuestras dificultades, pero también hubo amor. Lo que vivimos fue real, y dejó huella en ambos. Ese gesto sorprendió a Pietro, quien pese a todo aseguró que le guarda respeto. No hablaré mal de ella porque lo que tuvimos también me construyó, afirmó. En ese punto la historia dejó de ser solo un relato de dolor y comenzó a transformarse en una lección de madurez. Hoy Pietro asegura que está aprendiendo a redescubrirse. Ha retomado viejas amistades que había dejado en pausa, pasa más tiempo con sus nietos y sobre todo ha encontrado paz en aceptar que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. No sé si volveré a amar de la misma forma, pero sí sé que quiero vivir con autenticidad y sin máscaras, concluyó. Su valentía al hablar no solo liberó su corazón, sino que también abrió un espacio de reflexión para miles de personas que atraviesan crisis similares. Su historia demuestra que detrás de cada ruptura hay un ser humano que al contar su verdad puede inspirar a otros a dejar de callar y a comenzar de nuevo.